Muy buenas a todos, bienvenidos a Mazal TV. Hoy tenemos una entrevista muy, pero que muy interesante. Hoy vamos a conversar con Samuel López Padilla. Él es secretario ejecutivo del Consejo Evangélico aquí en Madrid y vamos a conocer un poco su recorrido personal desde su infancia, su vocación espiritual, su mirada a la fe en el mundo actual y vamos a charlar con él y quiero darle la bienvenida. Muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar aquí y compartir en Mazal TV esta entrevista. Bueno, en todas mis entrevistas yo siempre comienzo preguntándole al invitado dónde has nacido, qué recuerdos tienes de tu infancia, cómo fueron tus primeros años de vida. Pues yo he nacido aquí en Madrid, Ajá. en el barrio de Chamberí, además, o O sea sea, que eres que madrileño. madrileño, de padre madrileño, de madre ahí ya se cambia un poco la cosa porque son andaluces, pero bueno, madrileños también Ah, de adopción, y me he criado aquí en Madrid y he pasado toda mi infancia en esta ciudad. aquí, pues mira, fenomenal. Madrid, que en Madrid dicen que es Madrid al cielo, ¿no? Es una Totalmente. cosa que sí. Bueno, ¿hubo alguna experiencia o persona en tu niñez que despertara tu interés en la espiritualidad o no? Bueno, sí, yo he nacido en una familia protestante, una familia evangélica. Ajá. Soy de quinta generación de protestantes en España, Ah, mira. ya de años atrás, ¿no? Al final muchas de las veces no se entiende mucho el protestantismo como que es algo nuevo, pero al final no podemos olvidar que el protestantismo nace también dentro de España, ¿no? En el Imperio Español con la reforma de Martín Claro. Lutero, Carlos I de España, V de Alemania, y bueno, pues mi familia siempre ha estado trabajando en la iglesia, mi tatarabuelo era pastor, mi bisabuelo pastor, mi abuelo pastor, mi padre pastor, entonces O sea, que te viene todo de me he tradición, ¿no? criado, Te has criado ahí. en el servicio y como referencia siempre al servicio de los demás, en la iglesia, en la obra social, ayudando a las Ah. personas. O sea que desde pequeño, como se suele decir, he mamado en la parte espiritual y la parte de la realidad social, ¿no? Oye, pero bueno, en alguna etapa tuya de tu adolescencia, ¿tuviste algún momento de dudas o no? Pues la verdad que desde que nací he tenido claro que Dios ha existido, ¿no? Ajá. Siempre tienes... nunca he tenido una duda de Dios no ha existido, me he peleado con Dios, pero nunca he dudado de Dios, ¿no? Es una de las cosas Oye, eso es interesante lo que me has que... dicho, Sí, porque es sí. verdad, mucha gente se... Yo, por ejemplo, como te he comentado, nací en una familia cristiana, mis padres sirviendo en la iglesia y mi madre se murió cuando yo tenía 16 años, No me ¿no? digas. Ay, lo siento. Entonces, yo, por ejemplo, ahí me enfadé con Dios, luego hicimos las paces, pero nunca dejé de creer en Dios. Eso es bonito lo que me estás contando, porque cuando tenemos situaciones así un poco que nuestra mente no entiende, es como, Dios mío, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué te Sí, has llevado a mi madre o a mi hermano? Entonces es como un enfado ahí, sí. pero está bien que digas eso. Sí, 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 sí. no, es parte de la vida. Bueno, entonces cuéntame, ¿qué aprendizajes personales fueron claves en tu formación como consejero evangélico? Bueno, pues yo tenía varias formaciones, parte religiosa y parte civil, lo vamos a llamar Ah, sí, sí. así. Yo hice marketing, así que soy chico de marketing. Además, luego me especialicé en tema de viajes, así Ah, que también ahí luego estuve más involucrado pues, con Israel y con algún tema. eso te iba a decir, Con porque algún sabes que tema. este canal Sí, hablamos de todo lo que es el legado eso sefardí, es. los judíos, y sobre todo, claro, como estamos aquí en España, cuéntame eso. Pues yo estuve trabajando en un viaje a Israel que hice con un grupo. Yo iba como viajero. Conocí a la persona que era el responsable de la agencia de viajes en aquel momento y empezamos a hablar y empecé a ayudarle en el tema de Israel y conocer, y al final terminé trabajando con él, Fíjate, lo que es el destino a veces, con, que con no. Israel, y de hecho durante muchos años pues he estado viajando a Israel y llevando bastantes grupos Pero y todo ese ahí ya tema de nació tu formación. interés por la historia y el legado del pueblo judío, o ya No, tenías nació de antes, de antes, ¿no? desde pequeño en casa siempre ha habido ese respeto, esa admiración por el Ajá. legado judío. Siempre mi familia ha tenido relación con personas judías desde pequeño, entonces ha sido una relación en la que se ha ido cultivando cada vez más,
pero para mí ha sido como algo natural, ¿no? Y Que, desde pequeño, pues leyendo la Biblia, pues conoces fiestas judías, conoces tradición, al final compartimos o sea, que te iba a un decir, montón de ¿no? Si una libros del cosa con Antiguo otra, Testamento, ¿no? El Tanaj lo compartimos entero, así que qué está dentro bien. de nuestra vivencia. Fíjate que yo no estaba documentada en eso, yo no sabía que la gente evangélica, o sea, la gente que tenía su religión evangélica, estaba muy, muy unida a, a los Bueno, judíos, o sea, a lo que al ellos final piensan. la cultura cristiana no puede estar separada del judaísmo. Ajá, O sea, separar el judaísmo de la cultura cristiana es una un aberración. error. Es decir, partiendo de la base, y eso ha sido un problema que ha tenido nuestra sociedad española durante muchos años, ¿no? Y sobre todo desde 1492 con la expulsión de los judíos y sobre todo pues con la Inquisición imponiendo, ¿no? Esa culpabilidad de, no, es que los judíos mataron a Jesús, que hasta hace 2 papas fue cuando se quitó esa parte, ¿no? Es decir, pero la mayor parte de nuestra Biblia es el Antiguo Testamento, es decir, compartimos un Génesis, un Éxodo, un Levítico, Todo, un claro, Números, claro, un claro. Deuteronomio, y tenemos un legado, y si no existiese el judaísmo, no existiría Jesús, entonces no podríamos ser cristianos. Claro. Oye, ¿cómo ves la influencia del mundo sefardí en la historia espiritual y cultural ahora de España? Eh, la verdad es que a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque no es una cosa de la que nos sintamos orgullosos o que demos a conocer, ¿no? Siempre hablamos no, es que los musulmanes estuvieron en la península ibérica y sí, estuvieron unos cuantos siglos. Y Bastante, pero bueno, sí, pero no en toda la península ibérica. De ya, hecho, donde más estuvieron fue en el sur y en un punto concreto en Granada, pero en es otras verdad, del partes. sur hacia Claro, abajo, pero en otras partes duraron muy poco tiempo y estamos hablando de que, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Abdías, el profeta escribe a los judíos que están en Sefarat. De hecho, cuando la primera vez que la Biblia aparece Sefarat, empieza a decir a los judíos de la diáspora que están en Sefarat. o sea Y que estamos hablando de miles de años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de más de 1000 años antes de Cristo, con lo cual nuestra tradición judía en España y nuestro mestizaje y nuestro legado sefardí es de casi 3000 años. Y estamos hablando de 3000 años del legado sefardí en contrapartida lo estamos poniendo en un legado de 800 años, que no lo desprestigio, pero ya, que pero hay un sí. mestizaje sefardí que dentro de nuestra identidad española no podemos negar, en el que dentro de nosotros hay un alma sefardita Pero dentro de muchas, nuestro corazón. fíjate que yo hablo con mucha gente y cuando empiezan a investigar, ¿no? A indagar de, a ver, de dónde procedo, y empieza con ese árbol genealógico, Sí, casi todos, de hecho, tienen algo. si coges la lista Mi apellido de también, apellidos te sefardí, advierto, lo porque empiezas a yo mi buscar en la lista y apellido, estás cogido. estás, fíjate para que veas cómo es. Oye, ¿cómo valoras el diálogo interreligioso entre los cristianos evangélicos y las comunidades judías? Yo creo que es un diálogo muy bueno, ¿no? Siempre al final, ambas comunidades siempre hemos abogado por el respeto, por el apoyo, y no solamente con la comunidad judía, ¿no? Yo creo que es importante en esta sociedad. El principio cristiano es ama a tu prójimo y tu prójimo Ah, es todo aquel que esté próximo a ti, independientemente de su lengua, de su raza, de su nación, de lo que sea. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner hincapié. ajá. Obviamente compartimos dentro del judaísmo, compartimos muchos valores. Nuestras tradiciones son judeocristianas, Negar no lo ahí, podemos negar. Pero sí que hay una muy buena relación y la verdad que espero que esa relación crezca, ¿no? claro, Por eso te iba muchos a años más. preguntar, que cómo podemos transmitir a las nuevas generaciones el valor, el legado sefardí bíblico sin que se pierda en el tiempo. Yo creo que no olvidando nuestra historia, ¿no? Ajá, No podemos olvidar no podemos olvidar nuestra historia y sobre todo no podemos olvidar todos los puntos de la historia. Estamos en una sociedad en la que desgraciadamente solo vale la historia de unos ujú. y da igual el bando que sea, ¿no? Es como solo vale la historia de los de un color o la historia de los de otro color y una línea roja en medio. Yo creo que es importante conocer nuestros éxitos, pero también nuestros fracasos, conocer las cosas que hemos hecho bien, pero también conocer los errores que hemos hecho, sobre todo para no cometer los mismos. Y yo creo que eso es importante de conocer de la historia, ¿no? Y animo a la gente joven, animo a la gente que está en que nunca se quede con una versión, ¿no? Siempre es
mira 339 cosas, ¿no? Aunque no te guste, ¿no? Me acuerdo una vez que me decía una persona, dice, no, pero ¿qué periódico lees? Digo, pues mira, digo, yo me leo todo. Digo, me da igual. Desde el periódico que consideres más de izquierdas, al de más de derecha, más de derechas. Y luego hago una suma y hago la división. Pero eso es lo más importante, hay que ver todas las partes de todo. Digo, las dos partes. hago una suma y hago una división y sobre todo, la historia no puede hacerte perder el criterio propio. Y ahí, de lo que tú hayas aprendido, tienes que tener un criterio propio y un criterio en el que tú mismo te respetes a ti mismo en el criterio que has sacado. Y creas en eso, realmente. Y creas digas, en eso. esta es mi línea y esto es lo que yo quiero. Eso es importante. Eso es importante. Bueno, haces muchísimas cosas porque no paras, porque tengo que decirle que me ha costado casi 2 meses poder traerlo a esta mesa, Sí. porque este señor no para, pero por cosas bonitas y proyectos muy buenos que tiene. Pero bueno, háblame de tu programa de radio que se llama Espacio Abierto, Sí. ¿no? Que es donde yo te he localizado. Y he dicho, madre mía, me tiene que venir aquí a Mazal. Sí, empezamos como Consejo Evangélico de Madrid un podcast el año pasado, en 2025. Este año lo vamos a volver a lanzar. Está en nuestro YouTube del Consejo Evangélico de Madrid. Muy fácil de buscarlo. Y es un espacio donde invitamos a personas a que puedan hablar de diversos temas. Hemos estado hablando de la inteligencia artificial, del uso responsable de la inteligencia artificial. O sea, que tenéis un contenido generalizado que habláis de todo. Sí, y sobre todo, pues saber también cómo aplicar la inteligencia artificial en nuestro día a día, por ejemplo, en las comunidades evangélicas. Bueno, eso te iba a preguntar, perdona que te corte. ¿Cómo ves la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial bien usada es lo mejor que tenemos. Es decir, pero también hay que tener un uso responsable de la inteligencia artificial a la hora de hacerlo y a la hora también de consumir la información que consumimos, ¿no? Claro. Porque la inteligencia artificial al final no se deja de alimentar de seres humanos. Está claro. La inteligencia artificial en realidad lo llamamos inteligencia, pero no genera un contenido, sino que recoge el alimento que le hemos ido dando y desgraciadamente puede ser alimento bueno o alimento malo, ¿no? Claro, porque tú buscas, quiero saber tal, claro. o pones el texto, ahora cámbiamelo, hazme Entonces, tal. Y claro, al final todos esos datos se quedan igual. La inteligencia artificial no sustituye a la inteligencia humana. Y no podemos dejar que la inteligencia humana merme, es decir, volvernos cada vez menos ágiles mentalmente, sino nosotros tenemos que supeditar la inteligencia artificial y sobre todo hacer un uso responsable también por el impacto medioambiental que tiene la inteligencia artificial o que tiene tantos sistemas que tenemos en el siglo XXI, ¿no? A nivel de la inteligencia artificial está muy bien, pero hay sistemas de almacenamiento de datos que, por ejemplo, están en fondos marinos o están en temas que, por ejemplo, el impacto medioambiental también hay que tener en cuenta y hay que tener en consideración y hacer un uso responsable no solamente de la inteligencia artificial, sino de todas las nuevas tecnologías. Qué bien lo cuenta, ¿eh? Madre mía, qué maravilla. Bueno, entonces, tienes ese programa de radio maravilloso que ahora dices que vas a darle como una vuelta, ¿no? Sí, lo redefinimos para ampliarlo y sobre todo para poder acercarlo más a la juventud, que sea súper dinámico y sobre todo pues que la gente pueda comprender, saber sus derechos, sus obligaciones, conocer también proyectos a los que se puede embarcar y que sirva una plataforma para que la gente pueda conocer un poquito más acerca de eso. Eso está fenomenal, eso me encanta. Bueno, y aparte de eso, donde tus pies no llegan. Sí. Cuéntame, ¿qué es eso? Pues Donde tus pies no llegan es una asociación que se empezó a formar a través de la iglesia y de personas que querían participar. Llevábamos tiempo participando en Senegal con un colegio que se llama Comunidad Esperanza. Comunidad Esperanza es como un colegio mayor donde niños sin recursos o niños de aldea pueden ir, pueden estudiar. Colegio evangelista, ¿no? Es un colegio, sí. Hay niños o sea, hay niños musulmanes, hay niños evangélicos, hay niños de otras religiones, es decir, está abierto para ayudar a las personas. Entonces esos niños pues tienen desayuno, comida, niños y niñas, desayuno, comida, merienda y cena, se les matricula en el colegio. Entonces se les ayuda a una adaptación curricular, a que puedan tener sus estudios y que verdaderamente puedan desarrollarse como personas, ¿no? Continuamos ese proyecto trabajando en las prisiones en Senegal, sobre todo con los menores. En Senegal la entrada en prisión son 12 años. ¿Qué me estás diciendo? Y muchos de los niños no están censados, ¿tan pequeñitos? Entran con 8 y 9 años. Entonces se impulsa el trabajo
para que puedan tener y recibir educación dentro de ese ambiente, ¿no? Y también trabajar con los niños talibé, que Ajá. son niños esclavos, que son, trabajan para los marabú, estudian el Sí, Corán y sí. luego por la tarde están obligados a la mendicidad, a recaudar dinero. Entonces trabajamos con esos colectivos vulnerables en Senegal, también trabajamos con los indios Tarahumara en México, entre Durango, Chihuahua y Sinaloa, Ajá. en la Sierra Tarahumara. También tenemos un ¿Y allí programa, qué tal? Porque Sinaloa, pues, un poco pues peligroso, ¿no? Toda la esa verdad es zona, que ¿o es una no? zona de malandros, es una zona de que hay, es una zona donde el 40% de la amapola del mundo se cultiva en ese lugar. Ajá. Es una zona bastante complicada. Muchos de los rarámuri de los indios tarahumara son víctimas de los cárteles, entonces son obligados a trabajar en los campos. Pero bueno, gracias a Dios, pues hay un cole y podemos intentar con los niños, intentar un poco concienciar a la sociedad Samuel, haces una labor extraordinaria. un ¿Y cambio. tienes un equipo hecho? ¿Vas tú solo? No, ¿Cómo, no, cómo no, somos un organizas? equipo, somos un equipo, Ajá. somos un equipo. Uno solo se muere, vamos. No, pero te quiero decir, igual allí tienes gente, me refiero, Somos un equipo y en que to- Camboya también hay equipo y ahora, pues, si Dios quiere, este 25 de marzo estaremos en Guinea con un centro de autismo que eso, se llama cuéntame lo Hablemos del del centro, Autismo. eso que me Se habías llama Hablemos del comentado antes. Autismo y ese, vamos a estar trabajando en un centro de autismo Ah, con una chica guineana que abrió el proyecto y ya estudia aquí en España y ahora pues está trabajando en Guinea con los chicos autistas oye, y para en ese esto, centro. cuéntame, ¿la financiación cómo la hacéis? La financiación es todo ¿De lo que se recauda en la iglesia de lo que o se hay recauda de la iglesia y de donantes. Tenemos de personas donantes, no? pues oye, pues todos los meses quiera dar 20 euros, todos los meses quiera dar 1 euro o lo que cada uno pueda. Pues ya saben ustedes, hay que ayudar porque todo casi siempre es Si para salvar a un niño. No nuestras digo yo al páginas es donde final, tus pies no llegan y ahora, claro, pues, por ejemplo, para Guinea, pues estamos recogiendo material escolar y recogemos bolígrafos, mochilas, y recogemos todo lo cosas que la para poder gente. ayudar o material, o sea que también hay gente que puede aportar de muchas maneras. Claro. Oye, ¿y dónde te encuentran? ¿En una página web? Cuéntame, Sí, nos pueden para decir. encontrar en Donde tus pies no llegan, es la página web, lo podéis buscar en Google, Donde tus pies no llegan, y ahí está la página web, está toda la información. Y luego, pues también en la página web del Consejo Evangélico de Madrid, pues también nos pueden escribir que les ayudamos. Y dentro del Consejo Evangélico de Madrid tenemos la Red de Acción Social Evangélica, que trabajamos en la Comunidad de Madrid Ajá, con diferentes proyectos. La Acción Social Evangélica mueve 28 millones de euros anuales. fíjate, ¿eh? 28 millones de euros anuales y esa financiación solamente menos de un 27% es financiación pública. Es decir, el resto es financiación privada de personas que quieren ayudar en diferentes proyectos. Tenemos proyectos de emergencia social, tenemos en Algete, tenemos un programa de intervención integral en Algete con chicos de riesgo de exclusión social. Trabajamos con el ayuntamiento, con la Comunidad de Está Madrid. claro que todo lo O que sea que hacéis es estamos una ahí gran, pero involucrados. súper labor en todo. Pero bueno, un chico tan joven como tú, ¿cómo ha llegado a ser secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid? Eso quiero saber yo. Eso digo yo, porque digo, bueno, no nos imaginamos, no, hay gente joven y muy Sí, capacitada, muy luchadora como tú, pues, pero ¿cómo llegaste a esto? pues yo nací en la familia cristiana, como te comenté, y a los 18 años empecé a trabajar en las cárceles, Ajá, predicando en las cárceles y apoyando la labor en las cárceles, ¿no? Tenemos diferentes programas en diferentes cárceles de la Comunidad de Madrid, en las 7 prisiones que tenemos, y empezamos a trabajar, yo empecé con 18 años a trabajar, ¿no? El tema de prisiones de la asistencia religiosa, ajá. pues lo gestiona el Consejo Evangélico de Madrid, junto con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y empezamos a trabajar en ese proyecto, así que yo conocí el Consejo Evangélico de Madrid poco a poco, luego estuve como consejero de asistencia religiosa en hospitales, en prisiones, en el aeropuerto, en diferentes áreas, y el 2024 el secretario ejecutivo anterior se jubiló ya por edad de jubilación tras 19 años. Entonces, bueno, pues Votaron todo, ¿no? votaron Bueno, todos y me eligieron como nuevo secretario, así que desde noviembre del 24 pues estoy en esa labor de representar a las iglesias evangélicas ante los diferentes organismos oficiales de la Comunidad de Madrid. bueno, me parece una maravilla. Samuel, cuéntame, ¿ha venido mucha emigración de fuera?
que son sobre todo la parte latina, suelen ser el 80% evangélicos, ¿no? Sí, hay un crecimiento de las iglesias evangélicas. De hecho, hay más de 1000 iglesias evangélicas dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? Dentro 1000. Dentro de la Comunidad de Madrid hay Fíjate. más de 1000 iglesias, o sea, hay zonas donde la comunidad evangélica ha crecido muchísimo, ¿no? No solamente por la inmigración, sino también por la libertad religiosa que estamos teniendo, que durante muchos años ha estado prohibida, ¿no? En nuestro país. Ha habido muchísima falta de libertad religiosa. Mis abuelos tuvieron que emigrar, de hecho, de España por la falta de libertad religiosa y se tuvieron que ir a Marruecos, que en ese momento era protectorado francés, y mis abuelos se salvaron de morir fusilados, ¿no? Porque tenían un certificado de que eran católicos y que nunca se habían bautizado en la Iglesia Católica, pero el Fíjate. resto de la gente fue fusilada por haber traicionado a la fe católica. Entonces fue muy complicado, fueron años muy oscuros y gracias a Dios hay una libertad religiosa, entonces eso también hace que la gente pueda descubrir la fe por sí misma, que la gente pueda leer la Biblia. Eso es una de las cosas que la Biblia ha Importante, estado porque prohibida. O son sea, muchos años. durante muchos años, estamos hablando que en el 75 la Biblia estaba prohibida, la gente no tenía acceso a una Biblia y de hecho aquí cerquita en la calle Trafalgar hay una iglesia muy antigua, está dentro de un edificio y había un versículo bíblico que está en las Biblias católicas, en la misma, tenemos la misma Biblia y ponía Jesucristo es el Señor y lo hicieron borrar porque estaba prohibido, ¿no? En ese momento y eso también, que la gente ahora pueda leer la Biblia, también la gente le despierta esa curiosidad de buscar más acerca del Señor, ¿no? Y esa libertad que ha habido de poder indagar y de poder decidir tu fe, creo que eso es importante, ¿no? Muy, Creo que es muy importante que la importante. gente pueda decidir su fe y lo que quiere creer o lo que no quiere creer dentro de su libertad y de su convicción. Pues nada, Samuel, gracias por compartir tu Un historia, placer. tu reflexión, tu sensibilidad espiritual con nosotros. Ha sido un honor escucharte y me parece que tienes un futuro súper maravilloso. Ya tienes ese puesto, pero yo creo que llegarás, pero muchísimo más y que creo que haces una labor maravillosa aparte de lo que es la iglesia evangélica con estos niños que nos has contado. Entonces aquí tienes nuestro apoyo en Mazal, Muchísimas tienes gracias. aquí esta tele abierta para ti, para lo que quieras. Y bueno, que un placer, que te vaya bien allá abajo por Muchísimas África, por allá gracias. abajo, por Guinea, ¿no? Donde tú Sí, vas a Guinea ir a, Ecuatorial. pues eso, en Guinea próximamente, y ya saben ustedes, métanse en su página web y donde tus pies no llegan, y ahí pueden donar y ayudar a estos niños y bueno, y muchas cosas más. Así que aquí despedimos hoy a Samuel. Un Mil placer. gracias de nuevo por haber estado aquí. Gracias.